Esta mañana vamos a hablar sobre la resurrección. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 44. Mi hermano, ahí hacemos un énfasis en el capítulo 11. En el versículo 11 dice: mas a ellos les parecía locuras las palabras de ellas y no las creían. Y no las creían, mi hermano. Después de ver los milagros y prodigios y la resurrección de Lázaro y de ver todas las maravillas que nuestro Señor, que Jesús había manifestado, no creían en la resurrección de Jesús. Mi hermano, la base del cristianismo es que Cristo murió y resucitó en la cruz. Si no podían creer que Jesús resucitó, había todavía incredulidad en ellos. En los 11 menciona: ellos habían caminado de la par de Jesús a su lado, lo habían acompañado, mi hermano, y aún así les fue difícil creer que era posible que él hubiera resucitado. A pesar de que ellos ya sabían, Jesús ya les había dicho, dado la encomienda, cómo iban a suceder las cosas, y dicho que era necesario que el Hijo del Hombre muriera. Ellos no podían decir, no sabíamos, Él no nos dijo, nos cayó de sorpresa. No, mi hermano. Y esto habla de un grupo de cristianos que aunque han aceptado a Cristo, pero han limitado el poder de Dios en sus vidas. No es que Dios no sea todopoderoso, sino que la incredulidad les ha hecho frente y ha abarcado el terreno que debería de ser abarcado por la fe. ¿Te acuerdas cuando tocamos el tema sobre la fe? ¿Y qué decíamos? ¿Con qué iba a batallar tu fe? Con la incredulidad. ¿Qué le iba a hacer de oposición a tu fe? La incredulidad, mi hermano. Hay personas que llevan años en el evangelio y hay ciertas cosas que todavía no creen que Dios lo pueda hacer posible. Hay cosas que en áreas donde ellos ya perdieron la fe. Aún caminando de la mano del maestro, aún yendo diariamente al culto, aún saliendo a predicar, mi hermano. Hay algo que permanece muerto en ellos. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Estas mujeres dice que vieron a 2 varones, 2 ángeles, resplandecientes. Y él les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Muchas veces tendemos a buscar todavía en nuestro pasado, mi hermano. Es que yo antes de ir a la iglesia, yo me acuerdo que hacía yo esto y me iba bien, hacía lo otro y me iba bien. Y seguimos buscando en lo que está muerto, mi hermano. Pero cuando Cristo llega a tu vida, hay un cambio, hay un renuevo, hay una transformación. Lo que está muerto vive. Yo en una ocasión te mencionaba que hay talentos que quizás tú enterraste, pero Dios no quería, ese no era el plan de Dios, sino Él te dio esos talentos para que lo usaras para su honra, para su gloria. Hay el ejemplo por los que tocan algún instrumento. Cuando estaban en el mundo tocaban el instrumento y todo, pero llegan a Cristo y ya no lo tocan. No porque se hayan olvidado de cómo tocarlo, sino que algo pasa en ellos, mi hermano, que se estanca, que se pausa. No es que a Dios
no le agradara que él tocara. Pero ¿a dónde iba dirigida ese talento? ¿A quién se lo estaba ofrendando, mi hermano? Por eso nosotros debemos de analizarnos esas habilidades, esos talentos que Dios nos dio, de qué manera ahora lo podemos usar en su reino. Había el caso de una contadora que al llegar a Cristo, ahora ayudó mucho en las finanzas de su templo. Y esa iglesia creció, por mencionar un ejemplo, mi hermano. Pero a todos Dios nos dio a medida de lo posible. Pero necesitamos un corazón dispuesto para poner eso al servicio de Dios, porque fue Él el que nos lo ha dado. Hay ciertas etapas de nuestra vida que hemos pasado, pero llegamos a un punto donde estamos en la etapa del descanso, ¿no? Y es propicio, mi hermano. A veces uno piensa, ¿no? Si fuera más joven, le diera mi vida a Dios o estaría aquí de allá. Mi hermano, pero por algo el Señor te tiene en este tiempo aquí, en esta casa, en este lugar, porque todavía tienes que dar, porque todavía tienes algo que hacer con propósito para nuestro Señor. Yo me pregunto, ¿cómo es que no creían aún viendo esas maravillas y prodigios, mi hermano? ¿Cómo es que no creyeron? Dice el 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero fíjense que de ellos había alguien que sí creyó, mi hermano. Y ese alguien era Pedro, el que era el impulsivo, el que no pensaba y que primero hacía. Pero ese carácter que Dios le había dado también le sirvió en los grandes momentos, en los momentos de decisiones difíciles, en los momentos de dificultad. Fue su carácter el que lo sostuvo. Cada uno tiene una particularidad, una peculiaridad que se ha formado aún desde niño en ti. Y eso también lo va a usar Dios. Lo que para unos es defecto, el Pedro que nada más le hablaron y sacó la espada y arrancó una oreja, Cristo lo va a usar para un beneficio, para un propósito, para glorificarse mediante eso, mi hermano. Y dice el 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Mi hermano, él ni siquiera vio a los ángeles, ni siquiera se encontró esos dos varones que le dieran indicaciones. Nada más se encontró lienzos solos. Y dice que se fue maravillándose a su casa. Si Pedro se maravilló, es porque lo creyó, mi hermano. Creyó que Jesús había resucitado. Y hay gente criticando al Pedro que se animó a caminar en el agua. Ay, pero se hundió, no aguantó. Pero lo intentó, mi hermano. Algo que nadie más lo hizo. Ya que estaba Pedro nuevamente maravillándose y creyendo, aún solo viendo lienzos solos. Aunque te critique, mi hermano, aunque te señale, no dejes de hacer lo que Dios te ha mandado hacer. No dejes de creer que lo que está escrito ahí en la Biblia es posible. Aunque te llamen loco, aunque crean que es locura, no dejes de creer lo que Dios ya te reveló en su palabra. Amén. Vamos más adelante.
En el 13, en el camino a Emaús. Y he aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ahí me detengo un momento, mi hermano. ¿Qué dice el 17? El 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Y ya en el 17, mi hermano, Jesús les pregunta, ¿por qué estáis tristes? El 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Jerusalén, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cuando no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahí nos detenemos, mi hermano. Nuestro Señor Jesús los reprendió. Oh insensatos, les dijo. Oh insensatos, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ya les había dejado dicho, mi hermano. Pero ¿qué pasa? Dice que en sus ojos estaban velados. O sea, algo no les permitía reconocer a su maestro. El 17 dice, estaban entristecidos. Mi hermano, la tristeza es tu velada para que no veas al Señor, para que no creas que Él te puede quitar eso que te ha entristecido, para que tú creas o pienses que no puede haber mejor en tu vida, mi hermano, para que no creas que Dios puede obrar de manera poderosa en ti. La tristeza es un velo, mi hermano, que cubre tus ojos, que te impide ver las promesas y las maravillas que Dios hace. Y no solo la tristeza, mi hermano, el enojo. ¿Tú crees que ellos no estaban enojados con esa gente que lo crucificó? Había enojo, había ira, había tristeza en sus corazones, quizás hasta confusión. Ahí no le dijeron era el Hijo de Dios, un profeta poderoso. Realmente no lo habían conocido como el Hijo de Dios, no lo habían aceptado como el Hijo de Dios. Para ti, ¿qué es Cristo, mi hermano? Para ti, ¿qué es Cristo? Para algunos, Cristo es el Hijo de Dios
pero no lo reconocen como Dios, mi hermano. Ni dicen que fue crucificado, dicen que fue muerto en un madero de tormento. Hay una doctrina sectarista que habla de nuestro Señor Jesús de esa manera. Pero para nosotros que hemos leído, que hemos comprendido, leíamos hace rato en el Salmos 111, que decía que cuando nosotros obedecemos los mandatos de Dios, viene conocimiento, viene revelación a nosotros. Nosotros que hemos leído y hemos recibido esa revelación de parte de Dios, entendemos que Jesús es Dios. Amén. Y ahora que estaban estos personajes, mi hermano, caminando de la mano con Jesús, echándose su platicadita, todavía le estaban contando todo lo que había acontecido, dándole las noticias de lo que había pasado en Jerusalén, pero no podían reconocer a su maestro. No podían reconocer a su Señor. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 17, dice, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Estaban escuchando la voz también y no lo reconocían, mi hermano. Pasa algo curioso con el duelo. Que cuando tenemos o tienen a la persona ahí y muchas veces le ignoran o no lo toman a cuenta. Pero pasa que cuando fallece la persona, empieza una nostalgia, empieza una culpa, empiezan a pensar, ay, si yo hubiera hecho esto por él, o debí de haberlo visitado más, o debí de abrazar más, o debí de haber hecho caso a lo que él me decía, y empieza una culpa, empieza una nostalgia, empieza una tristeza, mi hermano. Y ellos también estaban viviendo un duelo en ese momento, porque no habían creído en la resurrección de Jesús. No habían creído que Cristo pudiera resucitar. Por eso llegó ese duelo, ese luto en sus corazones. Y eso se convirtió en su velo también, que les impedía reconocer a su Señor. Se convirtió en el velo que les impedía creer, mi hermano, en lo que Jesús les había dejado escrito. Amén. Y ahora imagínate, estaban estos personajes pasando desapercibido una oportunidad única, mi hermano. Viendo a Jesús después de ser resucitado. No dejes que la tristeza nuble tu visión. No dejes que el luto quizás por el cual tú has pasado nuble tu visión. No dejes que el enojo, la ira, nuble tu visión y que sea una barrera o una fortaleza que hayas construido en tu corazón que te esté impidiendo creer en lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén, gloria a Dios. Y para nosotros que le hemos conocido, mi hermano, reconocemos su voz, reconocemos su voz como sus ovejas, mi hermano. Amén. Ahora vamos más abajito. En el 36. Jesús se aparece a los discípulos. Seguimos en el 24, mi hermano. Mateo capítulo 24, versículo 36.
Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Otra traducción dice fantasmas. Pero él les dijo: porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Él se había dado cuenta, mi hermano, que no lo reconocieron, que creyeron que era un fantasma, un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta ese momento, mi hermano, hasta ese momento se les abrió el entendimiento y comprendieron lo que escrito está, lo que se había profetizado años antes en el tiempo de Moisés, dice mi hermano. Y hasta este momento lo habían entendido, lo habían comprendido. Ciertamente hay cosas que no entendemos de momento, mi hermano. Y creo que tú a lo mejor cuando empezaste, cuando llegaste a los pies de Cristo, hubieron cosas, decía una hermanita, leo la Biblia y no la entiendo. Leo la Biblia y es como leer en otro idioma. Pero pasó el tiempo, mi hermano, y ella se fue afianzando en la palabra. Pasó el tiempo y su fe, considero así, que aumentó, mi hermano, porque la fe se refleja, la fe se ve. Y esta hermanita ya no le costaba trabajo leer su Biblia, sobre todo entenderla, mi hermano, porque una cosa es leer y otra comprender, tener comprensión lectora o comprender lo que leemos. Y en este caso, cuando lo leemos de la mano del Espíritu Santo, Él nos revela, nos da entendimiento, mi hermano. Recordemos que en ese tiempo, como todavía estaba Jesús, el Espíritu Santo no había descendido. Estaban caminando de la mano de Jesús, pero aún no estaba el Espíritu Santo. En este tiempo no está nuestro Señor Jesús, pero caminamos de la mano del Espíritu Santo. Es más, Él habita en nosotros. Imagínense, qué privilegio. Pero es algo de lo que muchas veces no estamos conscientes. Si estuviéramos conscientes que nuestro Señor está en nosotros, no pensaríamos incluso muchas cosas. Nos detuviéramos al hablar ciertas cosas. Nos reprimiéramos de sentir ciertas cosas para no constrictarlo, para no entristecerlo, para no entorpecer o dañar de alguna manera nuestra comunión con Él, mi hermano. Pero como no estamos conscientes, plenamente conscientes, todo el tiempo, o hay situaciones en las que nos ofuscamos, y puede más quizás el enojo o la tristeza que creer que nuestro Señor está en nosotros, mi hermano.
Por eso te invito, tú aceptaste a Cristo, hiciste un voto, una promesa, lo reconociste como tu Señor, como tu Salvador. Lo reconociste, mi hermano. Ahora tienes que creer que eso que tú declaraste con tu boca, y sobre todo porque escrito está, que aquel que lo reconoce, dice que ahora será hecho su hijo. Ya eres hijo. Y como hijo, tienes heredad, mi hermano. Hay una heredad que te corresponde. Hay una heredad que es tuya. Porque ya fuiste hecho hijo. Ahora, mi hermano, tú ya creíste. Eso quiere decir que ya aceptaste que Jesús murió por ti, que murió por nuestros pecados, pero que también resucitó. Y cuando tú lo recuerdas con la Santa Cena, estás recordando también la promesa que él hizo de su regreso. No solamente crees que vino en carne, no solamente crees que resucitó, sino también está la promesa de su venida, de su regreso, que él va a venir por su pueblo, mi hermano. Y cuando nosotros lo recordamos mediante la Santa Cena o Cena del Señor, estamos haciendo ese acto de fe y reafirmando nuestra fe de que nosotros hemos creído, por eso comimos, por eso compartimos el pan que simboliza el cuerpo y tomamos, en esta ocasión jugo de uva que representa el vino, mi hermano, su sangre, que representa su sangre. Y hoy vamos a realizar la Santa Cena, mi hermano. Pero no es pan, no es jugo de uva, es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo. Y nosotros creemos que al momento de consumirlo, de ingerirlo, estamos recordando lo que Él era, lo que es y lo que ha de venir. Recordando lo que hizo, el motivo por el cual murió, su resurrección y la promesa de su venida, mi hermano. Eso es propio de un cristiano comprometido con su Señor, de un cristiano que ha creído, que se le ha revelado, mi hermano, que se le ha mostrado, que vendas han caído de sus ojos y que ha decidido creer en esa promesa, mi hermano. Que ya nada vele tus ojos, que ya nada cubra tus ojos, que esté impidiendo que tú aceptes este alimento. Ahí le acabamos de leer donde dice que Jesús pidió de comer y le dieron peces y un panal, un pescado y un panal, dice, de miel. Y que después de esto, ¿qué pasó, mi hermano? Vino un entendimiento, mi hermano. Después de esta comida vino un entendimiento. Y yo creo, mi hermano, que después de esta comida en ti va a venir un entendimiento. Cosas que no comprendías, cosas que quizás no creías, vas a empezar a ver, vas a empezar a comprender, vas a adquirir conocimiento. Es el impacto que causa participar en la cena del Señor, mi hermano. Tristemente, hay quien dice no. Pero si quieres tener parte en el reino, tienes que comer de la mesa de tu Señor. Amén. Y este tiempo, mi hermano, y este tiempo que a Dios le ha placido traerte y comer y ser partícipe
de esta mesa, de este banquete, mi hermano, sepas y estés consciente que este acto de fe, este acto profético también, mi hermano, y este acto del cual vas a ser partícipe, va a traer conocimiento, va a traer revelación, va a traer sanidad a ti, mi hermano, va a traer una liberación en ti, en tu familia. Cadenas se van a romper. Es necesario que estés consciente de lo que vas a hacer el día de hoy, mi hermano. Y tienes que hacerlo con fe y tienes que creyéndolo, tienes que hacerlo creyendo que Jesús vino, que Jesús resucitó, pero que también va a venir, mi hermano. Él es, el que era y el que ha de venir. Amén. Y son actos, mi hermano, que transforman, que trastocan, que renuevan, que provocan un cambio, que provocan una comprensión, que provocan que haya discernimiento en ti, que lo que estaba muerto reviva, mi hermano, resucite. Quizás, como le decía nuestro Señor ahí en Apocalipsis, cuando se dirige a la iglesia y le dice, tú lo que tienes es que has perdido tu primer amor. Y hay que pensar en ello, mi hermano. Si estamos todavía con las mismas ganas con las que iniciamos, o conforme han pasado ciertas cosas, nuestras ganas menguaron. Y el día de hoy Dios te dice, deposita tus cargas en mí, que yo te haré descansar. Deposita tus cargas en el Señor, mi hermano, que Él va a renovar tus fuerzas cada mañana, que Él va a traer ese gozo, esa paz, va a quitar toda incredulidad de ti, va a quitar todo aquello que está haciendo de oposición en ti. Quizás todavía andas enlutado, quizás todavía hay tristeza en tu corazón, quizás todavía hay enojo. Todo eso deja que el Señor renueve todo eso, mi hermano. Entrégale tus cargas al Señor, porque si Él te tiene aquí, mi hermano, es porque aún hay propósito en tu vida. Todavía hay algo que tienes que hacer en el nombre de Jesús. Pero tienes que dejar que las cosas viejas pasan y tienes que permitir que Él las haga nuevas. Por eso compartir de la mesa de Dios no es cualquier cosa, mi hermano. No es cualquier cosa, es un acto de fe, es un acto de amor de ti hacia Él, mi hermano. Por eso es importante que participes y que lo recordemos, lo que Él ha hecho en nuestra vida, mi hermano. Amén.